Somos contenido. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana informativa en Canal 1 Somos Contenido. Mi nombre es Carmen Boto y estamos en su programa Enfoque y Estrategia. Hoy nos reunimos en una semana muy especial. Ayer han sido las elecciones presidenciales y tenemos unos resultados realmente de infarto, ¿no? Hemos tenido un empate técnico entre Castillo y Keiko Fujimori y la verdad es que toda la noche hemos estado siguiendo los resultados. Hemos visto en un primer inicio unos resultados de una encuesta que le daba la preferencia a Fuerza Popular. Horas más tarde, el señor Castillo tenía el primer lugar y hemos recibido luego más tarde los resultados de la OMPE, en el cual la señora Keiko nuevamente estaba en primer lugar. Y así nos la hemos pasado. Creo que mucha gente no ha podido ni dormir viendo los sucesos, las noticias. En la mañana hemos continuado y hasta ahora seguimos viendo estos resultados de la OMPE que han cambiado, han tenido una variación, ¿no? Tenemos como resultados de la OMPE al momento, siendo las 7:35, tenemos un resultado al 96%, ¿lo tienen ahí? ¿No? Estamos en unos resultados de 50, a ver, déjenme ver aquí, que no veo la foto en la pantalla todavía, no lo vemos todavía. Al 96% tenemos a Perú Libre con 50.265% y también tenemos a Keiko Fujimori con 49.735%. Bueno, para hablar de este tema, ¿no?, que es tan importante, vamos a conversar con el analista político José Carlos Requena. Vamos a hablar justamente sobre el análisis de los resultados de las elecciones presidenciales, justamente estos resultados preliminares. ¿Cómo está, señor Requena? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? Buenas noches, encantado. Muchas gracias. Justamente estamos analizando los resultados hasta el momento de la OMPE, ¿no? Y antes que nada, permítame un segundo nada más para hablar sobre un tema que sucedió ayer con un atentado contra los colegas de la prensa, ¿no?, contra nuestros colegas de Panorama y también de Latina, que fueron atacados, golpeados por algunos partidarios o ciudadanos de Perú Libre, ¿no?, quienes los atacaron, los golpearon, y la verdad que en Canal 1 rechazamos todo acto de violencia contra la prensa, porque ellos estaban haciendo sus despachos televisivos y estaban haciendo un trabajo de informar, ¿no? Así que, por favor, pedimos a la ciudadanía calma, tranquilidad, ¿no? Y ojalá que el próximo gobierno tome en cuenta que la libertad de prensa es muy importante y que nos permita seguir informando con veracidad y con transparencia, como lo hacemos aquí en Canal 1. Bueno, profesor Requena también es profesor y analista, y queremos hablar con usted por ello, que para que nos haga entender, nos explique qué ha pasado con estas elecciones muy, muy diferentes, incluso a la que tuvimos anteriormente con PPK, ¿no?, que también fue ajustado, pero ahora vemos ya muy, muy cerca el empate técnico entre Castillo y Fujimori. Entonces, quisiéramos saber cuáles son sus impresiones, cómo se ha desarrollado este proceso electoral ayer en nuestro país y sobre los resultados hasta el momento. A ver, bueno, son resultados muy ajustados. Sin embargo, a estas alturas del conteo separan 89.000 votos aproximadamente, un poco más de eso, a el candidato Pedro Castillo. La ventaja está a su favor, como bien ustedes lo han mostrado. Falta contabilizar el voto en el exterior, más o menos tres cuartos del voto en el exterior. Estamos hablando de algo más de 300.000 votos. Habrá que ver cómo se comporta ese remanente, habrá que ver cómo se comporta el remanente también de votos que faltan en el interior del país y ver si esta distancia se revierte o si más bien se amplía.
A estas alturas todavía estamos en medio de la incertidumbre. Creo que la tendencia favorece a Pedro Castillo, pero creo que lo prudente es esperar. Mientras hablamos, hace algunos minutos, la señora Fujimori ha denunciado algunas irregularidades. Creo que el modo de llevar estas o de procesar estas denuncias es a través de las cortes electorales, y la verdad creo que lo fundamental es respetar los resultados de la voluntad popular, y eso pasa también por respetar lo dicho por las instituciones electorales. Vamos a ver cómo termina este periodo. Es como tú bien lo has graficado en esta agresión a periodistas, es un periodo de gran polarización. En el año 2016, la victoria de Pedro Pablo Kuczynski se definió por solo 41.000 votos. Ahora la distancia es más del doble de eso. Esto quizás se revierta, vamos a ver cómo, pero como te decía antes, creo que la probabilidad favorece al señor Castillo. Vamos a ver en cualquier caso cómo terminan de contabilizarse los votos que quedan pendientes. Definitivamente que sin duda el señor Castillo ha ganado en parte de la selva, en el centro, en el sur del país, y la señora Keiko ha sido favorecida en Lima, en Callao, en Lima, provincia, en la costa norte del país. Entonces, ¿usted considera que el voto rural y el voto del extranjero definirá el voto de uno de ellos? Bueno, es el voto que falta contabilizar, ¿no? Como te decía, eso podría reducir o ampliar las distancias. Vamos a ver cómo se comporta. Por lo menos con lo contabilizado hasta ahora, el voto del exterior favorece a Keiko Fujimori en más o menos un porcentaje del 60 versus el 40%. Si esa proporción se mantiene al remanente de los votos, eso podría significar una victoria de Keiko Fujimori en el exterior, pero hace falta ver cómo se termina comportando el voto que todavía falta en el interior del país, y sobre todo ver cuál va a ser el destino de las actas impugnadas y las actas que estén en disputa y que en consecuencia tendrán que pasar por un jurado electoral especial y luego, de ser el caso, por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí se abre el espacio de una batalla legal también. Vamos a ver si estos resultados esperan aún más o si esta semana ya se puede saber quién finalmente es el ganador. A estas alturas hay mayor probabilidad de que el elegido sea Pedro Castillo. Hay mucha incertidumbre, ansiedad, nervios de la población, como usted mismo lo ha mencionado, ¿no? Vemos en las calles, hay mucha preocupación también. Entonces, ¿usted cree que se podría definir quién es el ganador para el jueves, viernes de esta semana? Bueno, la verdad lo fundamental es que los participantes reconozcan los resultados, y para eso las autoridades electorales que han actuado, en mi opinión, con celeridad, con profesionalismo y con diligencia, tendrán que terminar de dar los resultados. Si estos resultados son muy ajustados, seguramente tendremos que esperar los pronunciamientos de las respectivas cortes electorales. Si en cambio ya la ventaja se amplía de manera considerable a favor de Pedro Castillo, y aún con las actas impugnadas, Keiko Fujimori no puede revertir esa situación, pues en algún momento tendrá que darse el momento de la concesión. Y en un país, como tú bien graficabas anteriormente, partido, ¿no? Tenemos el sur con votaciones superiores al 80% en algunas regiones y en algunas zonas, por Pedro Castillo. Y tenemos a la capital que más o menos 2/3 han votado a favor de Keiko Fujimori, y la costa norte, con la excepción en esta región de Ancash, donde ganó el señor Castillo, y todas las zonas andinas también, desde Cajamarca hasta zonas en el sur, favoreciendo a Pedro Castillo. Entonces, es un país partido, y creo que quien salga elegido va a tener que pensar en algunos mensajes o algunas políticas especiales para poder dirigirse al electorado, a las zonas en que no ha sido recibido como el candidato favorito. Que justamente ahí va mi pregunta, ¿no? Tenemos el país dividido y definitivamente no va a ser nada fácil ni para el señor Castillo ni para la señora Keiko Fujimori gobernar sabiendo que está con un país dividido y de pensamientos encontrados.
Entonces, y de falta de confianza posiblemente, ¿no? En la persona que gane. Entonces, ¿qué es lo primero que usted cree que debe hacer ese gobernante para juntarnos, para integrarnos nuevamente, ¿no? Para terminar con esta ola de incertidumbre, de miedo, de desconfianza en el que estamos todos en este momento. ¿Qué mensaje? Bueno, yo creo que lo fundamental es que salga de esta retórica de identidades negativas que ha caracterizado la segunda vuelta, Keiko Fujimori en una presunta lucha contra el comunismo, el señor Castillo en una cruzada contra la corrupción, presunta también, porque lo que toca es reconocer que detrás de estos votos no había en un primer momento un endose completo a las políticas que cada candidato representaba, sino más bien un rechazo al adversario, por los miedos que eso podía activar, por las reservas que podía significar, por los vacíos que podían verse en este candidato o candidata. En consecuencia, lo fundamental va a ser a salir de la zona en la que han estado en esta segunda vuelta, formular llamados a la unidad, formular llamados a un gobierno de coalición que pueda darle cierta estabilidad, lo cual además es una situación o es un reto particularmente complicado cuando lo que tenemos son actores políticos inexpertos. En consecuencia, vamos a tener que echar mano al aporte de gente proveniente de otras actividades o gente que esté actualmente en situación de retiro, por decirlo de alguna manera, y que todavía puede aportar al país. Yo creo que un daño importante que se le hizo a la política en los últimos años, obviamente también con algo de culpa de los mismos participantes, pero fue que se liquidó al pequeño elenco de políticos profesionales que teníamos, ¿no? Entre la judicialización, entre un acorralamiento, entre la promoción de la suspensión de reelección por parte del presidente Martín Vizcarra, entre el acoso tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pues nos hemos quedado en la práctica sin políticos. Y estamos en una situación en que se requiere llegar a consensos, llegar a diálogos y establecer algún nivel de negociación para el que contamos con muy pocos recursos, que esperemos puedan dotarse, pero es una situación particularmente sensible y creo que quien resulte elegido tiene que ser absolutamente consciente de ello. Y bueno, definitivamente llamar a la unidad, a la integración, a todos los partidos políticos, ¿no? Gane quien gane, tenemos que ver que realmente sean ciertas las promesas que se han hecho y en muchos casos populistas, ¿no? Que hemos escuchado durante los debates. Bueno, como vemos todos, la tendencia en este momento, y usted también lo dice, es hacia Perú Libre como vencedor en esta contienda electoral. Entonces el señor Pedro Castillo tiene una gran ventaja en este momento. ¿Y cómo sería un eventual gobierno de Perú Libre? ¿No? ¿Qué aspectos debería corregir, ¿no? Para brindar esa seguridad y esa tranquilidad ante tantas cosas que se han dicho, ante la posibilidad de tener un partido comunista y ante una posible Venezuela en Perú, ante tantas cosas que se hablan, ¿no? Se escuchan, se hablan por ambas partes. Entonces, ¿qué debería corregir el señor Castillo o qué precisar en su gobierno, eventual gobierno que tenga él? Mira, si algo ha caracterizado la segunda vuelta en la que participó Perú Libre, ha sido esta sensación de desorden, ¿no? En algún momento han habido hasta 4 equipos técnicos. El equipo técnico que participó en el debate fue distinto a los que finalmente asumieron algún papel de vocería. Me refiero al rol, por ejemplo, que tuvo Juan Pari o el rol que en las últimas semanas ha desempeñado Pedro Franque. Entonces, lo fundamental va a ser ver por lo menos 3 aspectos. Uno de ellos es el entorno, es ver quién hace qué, quién va a tomar qué responsabilidades va a tomar Vladimir Cerrón, si alguna. El señor Castillo dijo que no iba a tener ninguna, pero es una afirmación que tendrá que contrastarse con la realidad. El señor el señor Cerrón es al final de cuentas el líder del partido que acogió al señor Castillo.
Se estima que 25 de los 37 parlamentarios de Perú Libre, o 22, perdón, de los 37 parlamentarios de Perú Libre responden al liderazgo de Cerrón. Entonces, vamos a ver qué rol tiene. Vamos a ver qué rol tienen otras personalidades que han causado cierta estridencia, como el señor Bermejo. Y vamos a ver si finalmente el equipo técnico en el que se apoya es el de Verónica Mendoza, que es, a mi juicio, el equipo más solvente o al que se le conocen algunos aportes en distintos campos del quehacer académico. Lo segundo, atado a ello, es ver cómo van a manejar la economía. Han habido mucha preocupación por alguna de las propuestas que se han presentado. Ha causado, de hecho, gran nerviosismo financiero y económico. El precio del dólar hoy ha sufrido un incremento importante. Se sabe de la fuga de capitales solamente entre primera y segunda vuelta. Vamos a ver si la victoria se confirma, si esta fuga continuará o no. En consecuencia, va a tener que ver cómo se manejan muchas de las propuestas que ha estado formulando y que ha causado mucho nerviosismo, incluyendo el referido a la situación de las importaciones. Y finalmente, vamos a tener que ver cómo maneja esta bandera que ha hecho reiteradamente el señor Castillo, que es el de la Asamblea Constituyente. Él ha llamado a que sea el pueblo el que determine el destino de distintas decisiones. Es un llamado que puede ser muy popular, pero que deja dudas sobre cómo se implementaría. Por ejemplo, en algún momento habló de la elección de jueces. Eso sería, a mi juicio, politizar la justicia. Es cierto que en algunos otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, es algo que se da con mucha frecuencia, pero estamos hablando de procesos muy distintos. La justicia en Estados Unidos tiene muchos años de consolidarse, hay mucha participación ciudadana. Aquí el temor, en mi juicio, sería que la justicia termine politizándose aún más. Entonces, hay muchas medidas en este término de la participación popular que el señor Castillo va a tener que ver, primero, cómo las canaliza, porque las expectativas que ha presentado son altas, y segundo, qué viabilidad o impacto pueden tener en el modo como se ha llevado la política y la gestión de diversos espacios hasta ahora. Sí, de hecho estos retos y desafíos que él tiene están en materia económica, en materia, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la corrupción, ¿no? Tratar de que esto no se dé, según él ha prometido que va a trabajar para evitar la corrupción. Son muchas promesas en todos los ámbitos y también en el tema de la pandemia, ¿no? También ha hablado de vacunas, había hablado de esos temas, pero hay cosas que todavía han faltado afinar, ¿no? Y creo que ese sería uno de los principales desafíos que él tendría inmediatamente si fuera un eventual gobierno de él, ¿no? Resolver este tema del oxígeno, de las vacunas, y que es prioridad, ¿no? Para nosotros, creo, los ciudadanos peruanos. ¿Usted qué opina de eso? Sí, efectivamente, creo que la pandemia plantea el principal desafío. Hay que ver cómo se sigue, por ejemplo, con la política de vacunación, que finalmente el presidente Sagasti o el gobierno del presidente Sagasti parece haberle dado un rumbo adecuado. En tiempo récord se ha logrado adquirir las vacunas que en el gobierno del señor Vizcarra no se habían adquirido. Se ha empezado el proceso de vacunación de manera mucho más rápida de lo que se esperaba. Se estima que hacia fin de año, si es que se siguen los lineamientos y los planes y no se renegocia nada de lo que ya está pactado, pues deberíamos tener a diciembre a la totalidad de la población vacunada. Ojalá que eso se mantenga, creo que es un desafío importante. Hay que ver cómo se enfrenta una eventual tercera ola. Ha habido una reducción de casos en los últimos días, pero también en los últimos días se ha sincerado la cifra que nos ha dado el catastrófico saldo de 181.000 compatriotas fallecidos en solo un año. Es algo que ninguna guerra o conflicto interno había causado en el país, y es algo sobre lo que el gobierno elegido, en el caso del señor Castillo además, en el caso del CL elegido, va a tener que enfrentar. Eso sin contar la crisis o la reactivación económica, que es un desafío fundamental
y para el que en general lo que se ha planteado el gobierno, las principales ideas que han formulado los voceros de Perú Libre, van por incrementar la recaudación y no necesariamente por mejorar la gestión. Muchas veces el problema no ha sido la falta de recursos, ha sido en gran medida la gestión de estos y el hecho de que muchos de los recursos no se queden enmarañados en algún proceso burocrático o sean dilapidados en algún caso de corrupción, como lamentablemente se ha visto en muchas regiones. Sí, definitivamente de acuerdo. Hay otro tema que tenemos y que no quiero que acabe la entrevista sin hablar de este tema, es el Congreso de la República, ¿no? El Congreso de la República también está fraccionado, ¿no? Tenemos un Congreso fraccionado y en ese aspecto, ¿cómo le podría ir al nuevo gobernante, ¿no? En este Congreso fraccionado que tenemos. Creo que la señora Keiko Fujimori tiene el respaldo de algunas organizaciones y agrupaciones que se lo han dicho abiertamente, ¿no? Pero el señor Castillo tiene también de otras. Creo que ahí la balanza no está igual, ¿no? Me parece que algunos tienen más apoyo de otros, de diferentes agrupaciones me refiero, ¿no? Y también tienen ellos sus congresistas electos ahí. Pero, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo puede ser un eventual gobierno tanto si gana el señor Castillo o la señora Fujimori? A ver, bueno, mira, en el papel Keiko Fujimori tiene posibilidades de un mejor anclaje en el Congreso. Hay el endose de APP, por ejemplo, una bancada importante. Ha habido el endose de Avanza País, ha habido el endose de Renovación Popular. En consecuencia, uno pensaría que hay una mayor posibilidad de alcanzar gobernabilidad en un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Sin embargo, si la voluntad popular favorece más bien al señor Castillo, hay muchas cosas que podrían terminar moviéndose, ¿no? En algún momento, por ejemplo, no se sabía cuál iba a ser el rol que iba a tener Somos Perú, es una bancada pequeña, pero que sin embargo puede ser determinante, y no se sabe bien tampoco el rol que tenga Acción Popular, que no ha endosado a plenitud a Keiko Fujimori. Hay algunos voceros que han salido a apoyar, como el señor Barnechea, ex candidato presidencial en el año 2016, pero no ha habido un endose del partido como tal. En consecuencia, Acción Popular, que además siempre ha sido un partido de centro, podría terminar apoyando a Perú Libre en una eventual mesa directiva. Entonces, hay muchas cosas que, según cómo se dé el desenlace, van a ir ubicándose más claramente. Creo que lo fundamental, sí, sabiendo que es un gobierno débil el que inevitablemente asuma, o es inevitablemente débil el gobierno que asuma por el estrecho margen por el que va a ganar, creo que lo prudente es que también conserve la presidencia del Congreso para una mejor coordinación, pero habrá que ver entre la gente de Perú Libre, en el caso sea Pedro Castillo el que gane, quién podría desempeñar una función y quiénes lo acompañarían en la mesa directiva, y lo mismo en el caso de Keiko Fujimori. Son figuras inexpertas en su gran mayoría, solo 9 tienen experiencia parlamentaria. De esos 9 hay figuras que presentan algunos reparos, como la de José Luna, por ejemplo. Ajá. José Luna Gálvez, me refiero. Pero vamos a ver bien quién termina desempeñando algún rol y creo que ahí va a ser fundamental conocer el desenlace. Creo que el desenlace va a terminar reacomodando todo el Congreso a como se ve ahora. Bueno, decía que esta incertidumbre que estamos viviendo en el país ha ocasionado que el dólar suba a 3.94 soles hoy, la caída de la bolsa de valores, la especulación de la subida de los precios de los productos de primera necesidad. Entonces, ¿qué debemos hacer los ciudadanos, ¿no? Para proteger nuestros recursos, ya que muchos están pensando que van a estar perjudicados sus ahorros, se van a ver perjudicados su CTS, su FP y no saben si retirarla, sacarla de una vez, guardarla en su casa, ¿no? Hay cierto nerviosismo de parte de la población, medidas que quieren tomar, si sale un gobierno, si sale el otro, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le daría usted a todos estos ciudadanos que están con esta preocupación en sus casas y ya quieren tomar medidas drásticas, ¿no? Bueno, es una preocupación genuina, sin duda. Creo que ahí competiría a quien
salga finalmente elegido, dar algunas señales que puedan tranquilizar esta impaciencia, porque es algo entendible que la gente, por ejemplo, deje de consumir o piense qué va a pasar con sus ahorros o, digamos, contraiga alguna inversión importante o retrase alguna inversión importante, o incluso que piense sacar su dinero al exterior. O sea, son preocupaciones que se han estado dando y seguramente vamos a seguir viendo eso. Ahí lo fundamental será que quien se resulte elegido dé señales que puedan tranquilizar todas estas inquietudes. Claro, lo recomendable es que todavía no tomen medidas, que se calmen, que esperemos todos el resultado y cualquiera fuera el resultado, recién ahí pensar y planificar en qué hacer, ¿no? De acuerdo a lo que cada candidato o ya el presidente electo veamos qué indica y su desenvolvimiento. Y finalmente, ¿cuál sería, señor Requena, su mensaje final justamente para los ciudadanos ante este clima de intranquilidad en el que se encuentra la población? Y bueno, es como usted dice, es esto entendible. Hay muchos que están indignados, otros preocupados, nerviosos por su futuro y otros también contentos porque ya consideran ganador a su candidato, ¿no? Entonces, vemos un Perú dividido y queremos saber qué mensaje final le daría usted como analista a la población. Bueno, creo que lo fundamental es esperar con calma, paciencia y mesura los resultados oficiales. Esto podría tomar todavía algunos días. Y lo fundamental es no tomar decisiones apresuradas, no tomar posiciones apresuradas. Eso también pasa porque los actores políticos llamen a la calma a sus respectivos simpatizantes y porque tampoco se precipiten con alguna declaración que puede echar más leña al fuego. Es un periodo de gran irritabilidad, es un periodo de gran impaciencia, de ansiedad, y creo que lo fundamental es actuar con prudencia y, de nuevo, esperar los resultados oficiales en un contexto en el que, además, las autoridades electorales han mostrado independencia, autonomía y profesionalismo en las decisiones que han venido tomando. Así que yo sé que es algo difícil pedir la calma, pero es lo fundamental en estas circunstancias. Perfecto. Además, señores, no nos olvidemos que estamos todavía en una pandemia y anoche hemos visto en las calles gente sin mascarilla, celebrando, tomando cerveza, saltando, brindando. Todavía no hay nada que celebrar. Tenemos que esperar con calma los resultados, señores, cuidarnos, mantener la distancia y no olvidarnos que todavía tenemos un toque de queda. Y creo que tanto en Lima como en Cajamarca se olvidaron del toque de queda. Y hay mucha gente que ha estado en las calles hasta altas horas de la noche. Entonces no nos pongamos en riesgo, por favor. Y bueno, sigamos esperando con calma, con tranquilidad. Y muchísimas gracias, señor José Carlos Requena. Muchísimas gracias por su tiempo y por ilustrarnos y explicarnos cómo está la situación y qué nos espera. Conmigo será hasta el próximo lunes a las 7:30. Muchísimas gracias por su audiencia y nos vemos. Hasta pronto. Canal 1. Somos contenido.